gracias a todos por acompañarnos hoy en este nuevo webinar. Microgeo ha realizado webinars mensualmente de distintas soluciones. Hoy día tenemos el placer de poder estar acompañados de Octon, una de nuestras marcas principales en soluciones principalmente a la minería, y es justamente ese el foco que hoy día vamos a darle a este webinar, que tiene por título Ingeniería Reversa, ¿cierto? Y monitoreo de condiciones aplicado a la minería. Lo primero es presentarme. Mi nombre es Cristian Orellana Matus. Para quienes no me conocen, soy director de tecnologías en Microgeo. Trabajo hace más de 13 años en la compañía. Soy ingeniero geomensor de profesión y siempre he estado ligado al punto de vista más técnico de las soluciones que nosotros representamos a nivel de empresa. Hoy día me acompaña Óscar y Juan. Les voy a dar la palabra para que puedan presentarse y conocer qué es lo que ellos hacen en Octon y cuál es la relación que tienen con Microgeo. Óscar. Gracias, Cristian. ¿Qué tal a todos? Buenos días, gracias por conectarse. Mi nombre es Óscar Martínez. Yo soy Sales Manager Software de Octon. Estoy encargado de lo que son las ventas en México, Centroamérica y el Caribe. Y pues bueno, ojalá que disfruten y le saquen el mayor provecho a este webinar que trae unos temas muy interesantes. Ahorita lo vamos a ver. Le dejo aquí la palabra a mi compañero Juan para que se presente. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Juan Miguel Palomo. Soy ingeniero de aplicaciones y también cubro en el área de soporte técnico de Octon en sus varias soluciones que contamos. En este caso vamos a estar presentándole en la parte técnica ciertas aplicaciones en las cuales hemos colaborado con partners como Microgeo para darle solución a situaciones muy particulares que tienen en entorno, en particular en esta zona de la minería. Súper. Antes de comenzar, es importante que ustedes sepan que todas las preguntas que ustedes vayan teniendo las pueden ir dejando en el chat. Vamos a ir contestándolas en la medida que veamos que calza un poco con la línea del webinar. De lo contrario, las vamos a dejar para el final, ya que va a existir también un tiempo de preguntas al final para poder responder las preguntas que nos hayan contestado inmediatamente, ¿ya? Así que dejen sus preguntas en el chat. Y además este webinar también está siendo grabado para que después lo puedan revisitar, ¿cierto? O poder reenviar a alguien que no pudo acompañarnos hoy. Ok, en esta primera parte yo voy a contextualizar un poco, voy a armar el camino para que Óscar y Juan luego entren al fondo de la presentación, mostrando aplicaciones, como dijo Juan, aplicaciones reales que nos ha tocado vivir y que hemos tenido la suerte de recibir de parte de nuestros clientes que actualmente trabajan en minería. Yo diría que más del 90% de los escáneres que nosotros implementamos en el mercado nacional van a trabajar a minería, por lo tanto para nosotros es relevante mostrarles a ustedes qué es lo que están haciendo y hasta dónde se puede llegar con este tipo de tecnología. Okay, entonces lo mío va más por el lado del hardware. Yo voy a hablar el preanálisis, el preproceso de todo este mundo Octon que vive, ¿cierto, Óscar y Juan? Voy a hablar un poco justamente de lo que está haciendo hoy día la minería en términos de utilización de escáner láser. Sabemos que hace muchos años ya el escáner láser es usado en minería, pero hemos ido también viendo cómo en la medida que pasan los años han ido redireccionando el uso y utilizarlos en zonas que antes de alguna forma no lo usaban por desconocimiento o porque quizás no veían el potencial que tenía este tipo de tecnología. Entonces, en general, el equipo se puede utilizar, o el sistema se puede utilizar en cualquier equipo, componente, pieza o área, ¿cierto?, que necesite una digitalización de la realidad y en donde se quiera conocer la geometría y también cuáles son las tendencias de un componente, ya sea ingeniería reversa o inspección, monitoreo de condiciones. El flujo regular que existe dentro de minería para un escáner láser en la parte del postproceso. Ya sea, como digo, en la parte de extracción y en la parte de producción. Vamos a ver dos casos específicos, tanto por el lado de movimiento de tierra como en la parte de ingeniería reversa e inspección, dirigidos, como dijo Juan, en casos específicos.
Entonces, la pregunta que nace después de conocer que existen hoy día muchos escáneres, la parrilla de escáneres que existe en el mercado es variada, ¿cómo se elige el escáner correcto? ¿Cómo nosotros podemos definir hoy día el mejor escáner en base a mis necesidades, en base a mis problemas? Lo cierto es que no hay un escáner que haga de todo, no hay un escáner que sea versátil y que cumpla completamente todas las soluciones que pueda tener el mercado minero. Sin embargo, es importante clasificarlo, ¿cierto? Y definir cuáles son las 3 preguntas básicas que hay que tener claras para poder definir un escáner. Y ahí es donde nace me molesta esta ventana. No sé si la ven ustedes, pero yo la veo y me molesta dentro de la presentación. Ok, ¿cómo definir el escáner correcto en función del requerimiento? La pregunta principal es ¿qué tolerancias tengo permitidas para el entregable final? ¿Qué es lo que me está pidiendo el mandante o qué quiero yo en el caso de que el escáner esté siendo usado por la misma compañía? ¿Qué quiero yo determinar y qué quiero yo conseguir con este tipo de levantamiento? Entonces, lo primero es saber qué precisiones busco en ese escáner. Una vez que defina la precisión, ya puedo ir eliminando ciertos escáneres para ver hacia dónde va dirigida la necesidad. Eso como primera barrera, ¿cierto? O primer filtro de escáner, la precisión del escáner. Otro punto importante es el volumen de escaneo. Es muy distinto escanear un adaptador para un balde, ¿cierto? Que trabaja en la parte de extracción, a levantar derechamente una planta de procesos completa, ¿cierto? Ahí obviamente tenemos 2 tipos de requerimientos y por un lado se acerca más al área metrológica y al otro a la parte más de documentación 3D. Entonces, junto con la precisión, también es importante determinar cuál es el volumen del escaneo que yo requiero y lógicamente también cuál es la distancia de escaneo. ¿Ya? La distancia de escaneo es inversamente proporcional a la precisión de los equipos. En la medida que yo tengo más distancia entre el escáner y el objeto, es muy probable que mi precisión vaya disminuyendo. Por lo tanto, también es importante saber cuáles son las distancias mínimas o máximas que yo puedo considerar en mi escaneo. ¿Cierto? Entonces, con esos 3 puntos, yo ya puedo definir más o menos hacia dónde va mi requerimiento o mi decisión de compra. Acá estoy hablando en términos muy generales. Yo dividí la captura de realidad en 3 puntos. La primera, la captura de realidad metrológica. Siempre que queramos escanear, ¿cierto?, una pieza mecanizada o por ahí también una pieza fundida, a pesar de que estas últimas no requieren mucha precisión, también el volumen permite realizar estos levantamientos con equipos portátiles o máquinas de medición de coordenadas que se montan en trípode, como el brazo Faro ARM, o en la línea Shiny también que nosotros distribuimos, equipos que actualmente no requieren de target o de estos stickers, ¿cierto?, para poder hacer el seguimiento, sino que al día de hoy la tecnología me ha permitido levantar este tipo de equipos sin necesidad de poner estos stickers y no perder tiempo en terreno, que sabemos es muy importante para poder liberar la zona de trabajo. Y obviamente minimizar los riesgos por trabajo en esas condiciones. Entonces, tenemos ese tipo de captura de realidad metrológica, en el orden de las 20, 30 micras, muy utilizada para equipos mecánicos, para poder ver colinealidades de pasadores, principalmente en componentes mecánicos críticos, y como dije también en piezas fundidas que son también muy utilizadas en fundiciones, crisoles, ese tipo de componentes que necesitan una evaluación rápida y poder determinar qué tipo de reparación requiere. Otro punto son las capturas de realidad milimétrica. Acá tenemos Faro Focus Premium como un equipo altamente usado, minería desde hace más de 13 años, desde que el primer equipo Faro Focus llegó acá a Chile, fue con una perspectiva de poder cubrir este tipo de aplicaciones, escaneo de molinos, escaneo de chancadores, escaneo de equipos de perforación, como dije, escaneo también de grandes dimensiones de equipos de fundición, correas transportadoras, que también lo va a ahondar también a Oscar a continuación mía. Todo este universo de aplicaciones son las que permiten
hoy día Faro Focus Premium, posicionarse dentro del mercado minero como el escáner que marcó un antes y un después en la representación digital precisa. Y también está un tercer punto que también lo quise mencionar, que es la captura de realidad centimétrica, en donde tengo algún grado de holgura en términos de capturar información. Este tipo de adquisición de datos se puede hacer en forma aérea, se puede hacer en forma dinámica, considerando hoy día la capacidad que tienen los equipos de poder medir en la medida que yo camino o en la medida que yo desplazo un dron, ¿cierto?, por la zona de interés. Obviamente, como hay sensores integrados, como sensores inerciales y GPS, la precisión final no es la misma que un equipo estático. Falta un poco quizás para eso, pero bajo el centímetro, quizás hablemos de 7 a 1 de 7 milímetros a 1 centímetro, estos equipos son capaces de documentar la información, poder trabajar en galerías, medir galerías, evaluar espesores de choque, movimiento de tierra y todo lo que tiene relación con ese tipo de aplicaciones, un poquito más de topografía. Eso como introducción, me pasé un par de minutos, pero ahora le doy el pase a Oscar, que va a hacer una contextualización aún mayor de las aplicaciones que mostrará Juan en adelante. Voy a compartir, voy a cambiar a Oscar. Gracias, Cristian. Ahí está. Muy bien, gracias, Cristian. Vamos a ver aquí esta presentación también relacionada con lo que viene siendo los temas en específico que vamos a ver. Obviamente aquí vamos a iniciar con lo que viene siendo el tema, que es ingeniería inversa y monitoreo de condiciones aplicado a la minería, tal como lo mencionó por ahí Cristian. Los software que vamos a ver en la aplicación específica, la cual se va a enfocar nuestro compañero Juan Miguel Palomo, que es el especialista en el uso de los software, serían los software Geomaic Design X, enfocado principalmente a lo que es el tema de ingeniería en reversa, y Geomaic Control X, perdón, que es el software enfocado pues principalmente a lo que es el tema de inspección. Antes de mencionar cuáles son los temas que tocaremos, me gustaría ver unos conceptos interesantes. ¿Sí? ¿Está proyectando? Porque no sé si soy yo o no estoy viendo tu... Ahí sí, ahí la estoy viendo. ¿Sí? Sí. Ok. Sí. Disculpa. Sí. Les decía, vamos a ver unos conceptos. Bien, antes que nada. Sí, esos conceptos son los siguientes. Uno de ellos es nuevas tecnologías 3D. Uno de ellos, estas están pues prácticamente abriendo la puerta a una captura de datos pues más rápida y sobre todo más precisa en relación a lo que viene siendo las explotaciones mineras. Y esto, pues es importante saberlo, esto es tanto en superficies como bajo tierra, en uno de estos conceptos. Otro concepto que también me interesa mucho mencionar es la optimización de operaciones. Bien, esta se está pues aplicando principalmente en plantas de proceso, así como en la reducción de tiempo, en la verificación de volúmenes, en cuestiones de seguridad, en diferentes operaciones que actualmente se llevan a cabo en las zonas mineras, ¿verdad? Por otro lado, tenemos lo que viene siendo la recuperación de equipos mineros. Esto podemos verlo en piezas críticas relacionadas con la operación, además de refacciones o partes antiguas de las cuales pues, ya no se cuenta con la ingeniería, que son pues partes prácticamente que pues se perdieron, se quedaron en algún otro lugar, etcétera, ¿no? Pues bien, estos equipos van a ayudar a digitalizarlas con los escáneres como los que mencionaba por ahí nuestro compañero Cristian, y usando los software adecuados como los que vamos a ver a continuación, que son el Design X, el Control X, pues se van a poder obtener tanto lo que es el CAD,
modelo matemático, IGES, STEP, como ustedes lo conozcan, además de sus dimensiones. Y por otro lado, un último concepto que me gustaría mencionar es cómo ayuda esta tecnología. Bien, pues la forma en que ayuda es que está transformando el modo en que la industria minera planifica su trabajo, gestiona y además supervisa las operaciones en curso. Muy importante, detecta peligros, protege a los trabajadores y garantiza la rentabilidad. Esto se puede ver en las aplicaciones que a continuación nos va a mencionar nuestro compañero Juan, pero déjenme mencionarle cuáles son los temas que veremos a continuación y que se va a ver cómo se lleva a cabo esta operación. Cálculo de volumen en stock de material. Bien importante, esto antes era llevado a cabo de forma manual, definitivamente, y llevaba horas, inclusive hasta días en hacer el cálculo de todo el material que se tenía, y sin embargo no era tan preciso, ¿sí? Actualmente, y ahorita lo van a ver, cuánto tiempo se lleva en hacer lo que es el cálculo de áreas grandes una vez que se tenga la captura de los datos, ¿verdad? Otro punto muy importante que vamos a ver es ingeniería inversa para componentes en procesos mineros. Si se acuerdan, decíamos en uno de los conceptos es que tenemos piezas que a lo mejor están desgastadas, quebradas, a lo mejor teníamos parte izquierda y derecha y una de ellas ya no la tenemos, o partes que de plano ya no tenemos absolutamente nada de ingeniería como dibujos o información importante. Bueno, la ingeniería inversa son uno de los conceptos o puntos que están dándole mucha fuerza o un soporte muy importante a lo que vienen siendo los procesos mineros. Del lado izquierdo pueden ver lo que es lo que se captura con un escáner. A veces no tenemos información suficiente en la pieza, como les digo, están quebradas, dañadas o traen algún problema, pero vean del lado derecho la pieza cómo queda ya terminada. Aquí va a ser tomado en cuenta lo que es el tema de la expertise del modelador, ¿verdad? O del diseñador, para que quede esto lo mejor posible. Del lado izquierdo les digo lo que es la pieza, del lado derecho lo que es el CAD ya terminado, ¿verdad? Y por último, vamos a ver el concepto de alineación de correas transportadoras y sus partes. En este tema nos enfocamos más a lo que viene siendo la inspección. Este tipo de correas, obviamente, es muy importante que estén bien alineadas, porque una vez que tengan un problema de desalineación, pues puede empezar a atorarse el material, puede llegar a tener consecuencias en cuestión de que se salga del mismo, de la misma transportadora, o bien que se puedan quebrar, dañar o cosas por el estilo, ¿no? Eso es una de las cosas en las cuales se ha aplicado en la minería y ha tenido resultados importantes para poder mantener en mejores condiciones los equipos, ¿verdad? Pero bueno, esto es lo que va a ver mi compañero Juan ya en la práctica y esperemos que, como dijo en un principio Cristian, puedan ir elaborando por ahí sus preguntas para que podamos al final del webinar hacer aclarar todas esas preguntas y responderlas, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Le dejo aquí el micrófono a mi compañero Juan para que nos ayude con lo que viene siendo estas aplicaciones. Adelante, Juan. Déjame te comparto. Listo. Ok. Hola, ¿qué tal? Vamos a proseguir con los temas técnicos y aplicaciones ya viendo qué podemos hacer con la información. Ahorita vamos a mostrar solamente algunos de los ejemplos de la mayoría o mucha de la gama que podríamos aplicar. Incluso hay muchas áreas de oportunidad que incluso platicando un poco más con los flujos de trabajo, los requerimientos que utilizan, podríamos ampliar ese tipo de aplicaciones. El primero que vamos a estar analizando va a ser el cálculo de volúmenes. Ahora, vamos a verlo en dos partes, el cálculo de volúmenes. Primero vamos a ver en el software de DesignX, que en su mayoría es más enfocado en la parte de modelado, de hacer diseño.
pero también nos puede ayudar o auxiliarnos en dado caso que ocupemos sacar un cálculo de volumen. Y luego algo ya más específico en el software de inspección que es Control-X. Por ejemplo, tengo estos datos escaneados y me están solicitando la información de esta zona en particular. ¿Cómo puedo sacar un cálculo de esta zona en este software que, como mencioné, es más enfocado que nada en diseño? Bueno, también lo podemos utilizar para sacar esa información. Lo que yo voy a hacer es, por ejemplo, voy a seleccionar el área que quiero analizar, digamos que es esta parte de aquí. Voy a seleccionarla. Digamos que voy a enfocarme solamente en esta zona en particular. Ya una vez que la tengo seleccionado, lo que voy a hacer es copiarlo. Voy a usar la Control C, el teclado. Voy a copiar ese segmento y lo voy a pegar, hacer básicamente una copia y digamos que aislarlo del resto de la zona escaneada. Ya una vez que solamente estoy enfocado en esta zona en particular, puedo irme ahora en la parte de volumen. Aquí en la parte derecha está esta opción que te calcula no solamente el volumen, también el área, centro de masa, pero aquí el enfoque que estamos teniendo es el volumen. Bueno, una vez teniendo seleccionado, puedo dar aquí calcular volumen y ya me dice cuántos, en este caso yo lo tengo en metros, cuántos metros cúbicos de material tiene esta parte. Lo que hace es analizar toda la forma de la parte superior y lo encierra en un cubo, digamos, solamente cortado por la parte superior para saber el volumen de esa área analizada. ¿Correcto? Esa sería una forma dentro de DesignX. Ahora, vamos a brincarnos a la parte de Control-X, que es el otro software que tenemos, que ya digamos, ya es más específico para hacer algo así, algo más, un informe más exhaustivo. Por ejemplo, aquí tenemos estas dos. Ahora, digamos, quiero analizar esta parte de aquí y luego esta parte de acá de forma independiente. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar la herramienta específica que tenemos aquí, que es cálculo de volumen. Entonces, voy a hacer el cálculo con el método de selección entre dos planos. Entonces, yo puedo seleccionar entre dos planos, que es lo que quiero analizar. Una vez que tengo eso seleccionado, le puedo decir aquí al software que me lo calcule y ya me dice cuánto volumen tengo. ¿Ok? Entonces, puedo repetir el proceso. En este caso solamente fue en esta zona. Ahora voy a replicarlo, pero ahora especificando que ahora sea en esta zona de la derecha. ¿Ok? Ya una vez que tengo ahí seleccionado, otra vez le indico que sea esta malla que me indica aquí el cálculo de volumen y ya me da el volumen de esta área. Entonces, así podemos hacerlo, ya sea en este ejemplo, hice estas dos zonas así rápidas en particular, pero también los podemos segmentar en las alturas si es necesario. Digamos que solamente quiero esas dos zonas, entonces ya una vez hecho eso, puedo ir y generar mi reporte con esta información, ¿ok? Ya una vez creado el reporte, el software te despliega esta información. Entonces ya tenemos ahí unas imágenes, aquí ya te indica de cuánto es el volumen, tanto el volumen 1 como el volumen 2, ¿ok? Algunos me dicen, oye, muy bien, ya tengo el volumen de estas dos zonas, pero añadir también de cuánto sería las dos, ¿se puede hacer eso? Bueno, no se puede hacer, digamos, de forma directa, lo podemos hacer de forma indirecta. Una vez que tenemos, por ejemplo, este reporte, puedo decirle que me haga un reporte, ya sea en PDF, sería tal y cual lo estamos viendo ahorita, pero digamos que ahora yo lo quiero en CSV para que me dé esta información en una tabla Excel, ¿ok? Entonces, ya que tengo la información aquí de los dos volúmenes, son un caso, a lo mejor yo podría tener mucho más, entonces simplemente lo que puedo hacer, pues aquí sería pues un cálculo rápido entre este y este, y aquí ya tendré ya la sumatoria de los volúmenes, en dado caso que los quiera de manera individual o la sumatoria de todos los volúmenes que estoy analizando. Entonces, este es el primer ejemplo de algunas de las muchas aplicaciones que podemos hacer con las soluciones de Geomagic. Volumen directo en DesignX, simplemente seleccionando, copiando la zona y pegándola y sacar su volumen. Y esta otra en control, donde lo podemos hacer incluso en zonas independientes también y hacer este tipo de reporte, algo ya digamos ya más profesional para presentar. Pero ahí tendríamos las soluciones en ambas aplicaciones. Muy bien, eso sería el primer tópico en cuanto a volumen. Igual,
al final, si tienen algunas dudas con este tema, lo revisamos al final. En este caso, ahora vamos a brincarnos a la otra aplicación que hemos seleccionado para el día de hoy, que es en la parte de modelado. Ok. Entonces, aquí el modelado, en lo que vamos a enfocarnos va a ser algo un poco más en la parte, en lugar de piezas o refacciones, sería algo ya más estructural, en este caso. Entonces, digamos que tenemos esta estructura que queremos analizar, pero queremos primero tener una réplica en su modelo matemático, ¿ok? Entonces, tenemos el software de DesignX, que les había mencionado que es un poco más enfocado en el camino de diseño de dibujos. Entonces, vamos a hacer una réplica de estas zonas, algunas zonas en particular. Por ejemplo, voy a seleccionar este plano para hacer un perfil. Y lo que hace el software es como seccionar la parte, la pieza, y lo que vamos a hacer es replicar ese contorno, ¿ok? Muchos a lo mejor de aquí ya han utilizado esta aplicación, y aquí lo que voy a hacer o complementar es decirle para qué podríamos utilizar esto. Bueno, aquí yo estoy reproduciendo este perfil porque hay muchas zonas o aplicaciones que podríamos darle. Por ejemplo, como es estructural, puede que no tengamos ahorita de momento los dibujos, o a lo mucho tenemos los dibujos en 2D, y lo que se está ahorita requiriendo es generar o hacer un soporte a la estructura, hacer un cambio o ver cómo está actualmente este elemento. Por ejemplo, ahorita que tengo este perfil, yo lo que puedo hacer es darle una instrucción en sentido opuesto para ir replicando este elemento. Y lo que estamos haciendo con este software, para los que no conozcan DesignX, estamos haciendo los dibujos en base a la información escaneada. Y eso ya nos va a poder ayudar, por ejemplo, una de las ideas que se me vienen es, por ejemplo, un refuerzo que a lo mejor se está venciendo en alguna parte, están viendo que se está venciendo, entonces pueden así, ya que tengan los dibujos en 3D, es más fácil de modelar algún refuerzo adicional. Por ejemplo, ahorita ya tenemos uno aquí. Por ejemplo, si pongo esta acá, aquí tengo un corte donde está el refuerzo, que es básicamente como un offset del anterior. Entonces voy a hacer una réplica de esta zona. Y voy a unir todo esto. Con este, ¿ok? Entonces, aquí es un ejemplo donde podríamos hacerlo. Si yo hago la instrucción de esto, tal como es ahorita, digamos, ahorita está así, vamos a ponerlo aquí 110 milímetros, y vemos que tenemos aquí otros, pero a lo mejor estamos viendo que la estructura se está venciendo o se está deformando en esa zona, entonces podemos hacer aquí un patrón, déjame mover esto, un patrón lineal con respecto a esto, y vemos que ahorita aquí está como es actualmente. Pues podemos decirle, no, yo quiero a lo mejor un poco más de refuerzos, y podemos decirle, no, pues vamos a agregarle algunos adicionales para que tengamos aquí un poco más de refuerzos y así poder agregar más soporte a estas zonas, ¿ok? Por ejemplo, ahí puedo replicarle para que tenga un poco más de esfuerzos esta zona, de replicar a como está actualmente. Otra aplicación que podemos hacer o que se me ha tocado que como me ha dado la solicitud es de que ocupan el dibujo 3D, por ejemplo, voy a mostrar un poco más avanzado, ya que está así la estructura, por ejemplo, para hacer movimientos con las grúas, para hacer ahí ciertos ajustes para ver qué desplazamientos va a tener y en dónde va a moverse para que no choque con una estructura que esté actualmente. Esa es otra área de aplicación. Entonces, tú puedes compartir esto, por ejemplo, mandarlo directamente a SolidWorks, a Creo, Inventor y tener los dibujos 3D. Y, por ejemplo, yo que conozco un poco más de SolidWorks, hacer un análisis de movimientos, por ejemplo, con una grúa, y ver así cuáles van a ser los desplazamientos que tiene que hacer para no chocar con las estructuras actuales. Pero para eso requerimos tener una representación del modelo matemático de los datos escaneados.
además de lo que había mencionado, que a lo mejor agregar más refuerzos, ver dónde colocar más componentes, hacer una réplica de ciertas zonas, entre otras áreas de aplicación. Obviamente, incluso ya analizando más con los clientes, viendo sus necesidades, podemos darle otro uso a esta información que estamos extrayendo directamente de los datos escaneados. ¿Correcto? Entonces, este sería un ejemplo en la parte de DesignX, de ingeniería inversa, de cómo a partir de esta información que muchas veces no se tiene la información, el dibujo 3D, o a lo mucho tienen los planos en 2D. Uno diría, bueno, tengo los planos 2D, puedo hacer los dibujos directamente. Bueno, eso es válido y se puede hacer. Pero otro que podemos hacer o corroborar con esta información escaneada es porque si los dibujos 2D lo haces en 3D van a ser perfectos. Pero aquí podemos hacer otro tipo de modelado que se llama as-built, tal y como está actualmente la pieza. Por ejemplo, a lo mejor esto ahorita lo hicimos recto, pero ¿qué tal si en esta parte de arriba está un poco más hacia un lado? Entonces, ya no es perfecto. Y nosotros requerimos para cierta aplicación en particular una representación lo más fiel a cómo está actualmente la estructura para ver si está pandeada, si se está venciendo en alguna parte, y con esto ya tenemos, con ese modelado ya más cercano a lo que es actualmente, hacer las acciones necesarias para hacer cualquier tipo de cambio o modificación. ¿Correcto? Igual, si tienen alguna otra duda o comentario, también pueden agregarlo a la zona de preguntas para contestarlas posteriormente antes de ir a otra aplicación, que como mencioné ahorita solamente son ciertas aplicaciones que a lo mejor no son o no se les ocurren tan comúnmente con los software que tenemos de Octon, de DesignX y de Control X. Pero son otras, incluso hay muchas más que podríamos aplicarlas, y ya si requieren que hagamos alguna otra sesión, enfocarnos en algunas otras áreas de oportunidad. ¿Correcto? Bueno, ahora vamos a ir a el último ejemplo, que va a ser el análisis en las bandas transportadoras. Ok. En esta aplicación, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ahorita estamos viendo una nube de puntos directamente, como vieron. En los casos anteriores es lo que denominamos malla, pero en este caso no es necesario que sea una malla poligonal. Podemos trabajarlo directamente también en nube de puntos. Entonces, lo que vamos a analizar aquí es cómo están ciertos elementos, las dimensiones o las posiciones para la banda transportadora con el objetivo de ver que esté completamente recto o que tenga cierto juego, que sea válido, cierta tolerancia para que el material no se esté derramando. Entonces tenemos que saber si ciertos elementos están correctos. Entonces aquí tenemos esta información, la cual podemos observar con las texturas, incluso si su equipo puede escanear con textura y lo pueden ustedes manipular o visualizar o darse una mejor idea de cómo está la información. O la otra es que también aquí en el software podemos ocultarlas y ver directamente la información cruda, ¿ok? Es lo que tenemos aquí de ventaja con el software. Entonces aquí podemos analizar y sacar, por ejemplo, analizar cómo están las paredes. En este caso, yo quiero analizar la pared izquierda y derecha. Entonces podemos crear aquí un plano y nosotros podemos seleccionar, por ejemplo, usar algún método de selección y ir seleccionando ciertas zonas. En esto en particular, cada cierta distancia se van analizando cómo van las distancias entre paredes. Por ejemplo, aquí voy a seleccionar en esa pared para generar aquí un plano. Este plano de aquí. Y ahora voy a sacar su plano opuesto para saber cuánta de distancias. Y esto se realiza cada ciertas distancias entre plano y plano para ver cómo va el comportamiento de los planos. Por ejemplo, aquí voy a sacar el siguiente plano. Está aquí el lado opuesto. Ya una vez que tengamos esos dos planos, ya puedo sacar aquí una cota lineal entre ellas y revisar los datos. Entonces, esto se va a ir generando cada cierta distancia en la pieza. ¿Ok? Entonces, aquí vamos sacando
cuánto hay de distancia entre plano y plano en una cota y en otra. Y otro, el principal, es sacar este cilindro. Este cilindro que viene de esta información para saber si está con cierto ángulo que te esté lo más cercano a los 90 grados con respecto a los planos o al eje de referencia, para ver que esté lo más lineal posible, para que obviamente la información, los datos, o más bien todo el material que va saliendo por esta banda transportadora, pues no esté ladeado, y así nosotros sabemos que no tenga ahí una pérdida de material, que lo esté sacándose a un lado hacia el otro, que esté lo más lineal posible para poderlo manipular y poderlo transportar a lo largo. Entonces, se analiza obviamente primero aquí el cilindro, y luego posteriormente para ver la continuidad, porque aquí es el inicio. Entonces, vamos a ir cada cierta distancia, sabiendo cuánto hay entre cada plano, para ver si hay continuidad aquí en las distancias entre los planos, que a ver que no estén desfasados, que estén bien las distancias, y así puedes sacar o deducir dónde hay que hacer correcciones para ver que no se esté derramando el material que está saliendo en la banda transportadora. Entonces, esto realmente, como ven, es muy sencillo. Más que nada es trabajar, procesar la información. En este caso, incluso ni fue necesario convertirlo en malla, directamente seleccionando la nube de puntos. Esto puede ayudarnos en dado caso que quieran hacer un análisis rápido. Esto realmente no toma mucho tiempo. Simplemente seleccionamos las zonas, generamos las geometrías que son necesarias. En este caso solamente fue necesario generar algunos cilindros y algunos planos para sacar estas cotas dimensionales, y ya deducir si está en correcto nuestra banda transportadora actualmente, y si alguna sección de la banda transportadora requiere algún tipo de ajuste. Muy bien. Como vieron, estos son algunos ejemplos realmente muy fáciles y sencillos de realizar. Obviamente ahorita el nivel técnico que mencioné fue algo muy sencillo, nada más para que se den una idea del alcance de lo que podemos hacer con el software. No fue tanto como explicar un paso en particular para recrearlo, sino para que vean el potencial que le podemos dar. Obviamente hay muchas otras áreas de aplicación en la cual ya utilizan muy seguido el software, como es en análisis de molinos SAG, entre otros tipos de elementos, chancadoras, incluso desplazamientos dentro de túneles, entre otros tipos de aplicaciones. Pero ahorita decidimos mostrarles estas en particular porque digamos que son pocos los que nos han solicitado este tipo de información, pero como podrán ver, sí se puede extraer directamente desde nuestro software. ¿Ok? Entonces, esto sería todo por mi parte. Le voy a seguir aquí para que puedan ver también a mis compañeros. Y gracias, Juan. Ok, entonces, hay al parecer algunas preguntas en el chat. Yo igual recibí otras por otro medio, no por acá, porque finalmente no pudieron hacerlas por acá. No sé si no encontraron el lugar. Pero vamos a ir haciendo las preguntas para que ahí Juan o Oscar nos ayuden con la respuesta. Ya, una de ellas, Juan, es ¿en qué caso se recomienda trabajar con nube de puntos y en qué caso con malla? ¿Es necesario pasar de un formato a otro a modo de consulta? Aquí sí es un punto que se me pasó, qué bueno que lo preguntan. Para cálculos de volumen, sí es obligatorio que sea malla poligonal, ¿ok? Ahí sí es necesario. En ingeniería inversa se puede trabajar directamente en nube de puntos, pero sí se recomienda convertirlo en malla porque se amplían o se activan ciertas funciones adicionales que solamente se pueden utilizar con mallas. En cuanto a la parte dimensional, directamente se puede trabajar directamente en nube de puntos. Y en cuanto a formatos, bueno, por ejemplo, con Faro Focus se puede trabajar directamente con archivos FLS, se pueden importar. También en la extensión E57 y .pts son los más comunes que he utilizado para hacer este tipo de análisis directamente de nube de puntos. Súper. Súper. Me dicen que no se escucha en las preguntas, pero yo escuché todo. Me parece que no hay un problema de audio entre nosotros, al menos. Juan, Oscar. Yo también lo escuché, ¿eh? Sí, escuché bien. Ya. Súper.
Hay otra pregunta que no está en el chat, como dije, pero tiene relación con la exportación de bocetos en DXF, en formato DXF. Si es posible exportar bocetos en formato DXF y si además es posible que aparezca la sección de la nube o el dibujo, dice. Se puede exportar en DXF, pero solamente el perfil. Digamos que el perfil del dato escaneado no, sería solamente lo que dibujaste, lo que se puede exportar Okay. en DXF. Lo que se vectorizó como boceto, digo, propiamente tal. Súper. Súper. Yo al menos no veo más preguntas en el chat. No sé si... a ver. ¿Hay ventajas entre trabajar con OBJ o STL u otro formato de mallas? La ventaja que nos puede dar OBJ es que nos da las texturas. En dado caso de que si es algo muy grande y ya te identificas mejor con la colorimetría de cómo está físicamente la pieza, pues el OBJ te da las texturas y los colores. Y el STL, pues solamente te da la información, ¿verdad? Los triángulos sin color. Y eso, pues es algo que nos podría al menos orientar un poco el OBJ, solamente digamos que tendría esa ventaja de las texturas. Claro, además no hay ninguna diferencia en términos de precisión. No es una más precisa que otra. Ahora sí, eventualmente una es más pesada que otra, considerando que tiene información RGB, me imagino, en la Así malla. es. Sí, lo es un poco más pesado. Súper. No veo más preguntas en el chat. Me parece que estuvo bien claro y bien consolidado en 3 aplicaciones muy específicas, así que creo que también eso ayudó a que se entendiera muy bien el global de las aplicaciones en estos tres tipos de datos que usó Juan. Así que bueno, si no hay más dudas, le quiero agradecer personalmente a Oscar y a Juan por el tiempo, por haber estado muy ahí pendientes de organizar esto, que saliera bien. Gracias, Juan, Oscar, por su experiencia, por transmitirla a través de este webinar. Y gracias también a los asistentes que pudieron seguirnos acá en el webinar. No sé si quieres aportar algo más, Oscar o Juan, Sí, en este cierre. así es. Sí, a mí me gustaría agradecer a todos los que se conectaron. La verdad es de que este tipo de aplicaciones que vimos, únicamente vimos 3. Hay muchas aplicaciones. Lo mencionó por ahí Cristian. Si tienen alguna aplicación adicional, también lo comentaba Juan, pueden mandar por ahí algún correo, en el chat, pueden escribir qué tipo de aplicación les gustaría revisar, si es posible llevarla a cabo con el escáner y con los software. Hay una que es muy interesante para mí, yo creo que es muy resaltarla un poquito, que es el tema de seguridad. No lo vimos aquí porque realmente tenemos poco tiempo, pero es en el tema de la verificación de túneles. Es una de las aplicaciones que a mí me gustaría que a futuro pudiéramos hacer por ahí un webinar en el que les mostremos cómo se puede estar evaluando los túneles, cómo están inicialmente y luego cómo van a lo mejor pandeándose o que ya te das cuenta de que requieren refuerzos, como lo comentaba Juan en la estructura, pero en este caso hablando de lo que vienen siendo los túneles. El tema de seguridad muy importante y la gente que trabaja en las minas, pues obviamente se da cuenta de eso, ¿no? Entonces, yo creo que a futuro podemos trabajar, Cristian, Juan, ¿cómo ven si podemos ver algo relacionado con esto? A lo mejor enfocado únicamente en túneles y mostrarle a nuestros a nuestros contactos que es algo que puede dar mucho en el tema de la minería, ¿no? Sí, ya Justamente. más mencionar aquí una última pregunta. Natalia comenta respecto a la alineación de nubes. Para el caso de un escáner Far Focus, por ejemplo, ¿necesita referencias geométricas o toma alguna alineación automática? Bueno, directamente ya hay una opción directo de Focus, ¿verdad? Con unas esferas para poder alineación, pero también directamente aquí tanto en design como en control, que eso también me ha tocado muchas aplicaciones que denominan como convergencia de datos, en el cual sí se puede tener algunas geometrías de referencia o algunas estructuras para poder alinear entre ellas y ya el software lo que hace es un mejor ajuste entre esos datos para poder ser
la alineación entre escaneos. Igual después si podemos hacer alguna sesión aplicando eso también, sin ningún problema. Sí, y esa es una ventaja que tiene DesignX porque tú puedes seleccionar cierta parte de la nube para utilizar solo esa parte y alinearla con otra, entendiendo que no todos los software lo hacen, sino que toman el global de la nube de puntos para hacer un mejor ajuste y en ese total de la nube eventualmente pueden haber partes móviles que generan ruido en ese best fit, ¿cierto? Y, Sí. y generan un buen alineamiento. Así que también esa es otra ventaja de DesignX cuando se trata de alinear nubes cuando necesitan mucha precisión. Así es. Bueno, lo dejamos hasta acá. Vuelvo a agradecer a Oscar y a Juan por su tiempo. Gracias a todas las personas que nos acompañaron y vamos a estar pendientes a lo que ustedes nos digan para poder trabajar en un nuevo webinar, quizás, como dijo Oscar, en otro tipo de aplicaciones en minería, en arquitectura o en lo que ustedes crean necesario. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Bye. Chao, chao. Bye.